Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Lección de la epístola. ¿Quién hallará una mujer fuerte, de mayor estima que todas las preciosidades traídas de lejos y de los últimos confines? En ella confía el corazón de su marido, el cual no tendrá necesidad de botín para vivir. Ella le acarreará el bien y no el mal todos los días de su vida. Busca lana y lino de que hace labores con la habilidad de sus manos. Es como nave de un comerciante que trae de lejos el sustento. Se levanta antes que amanezca y distribuye las raciones a sus siervos y el alimento a sus criadas. Puso la mira en unas tierras y las compró. De lo que ganó con sus manos plantó una viña. Revistióse de fortaleza y esforzó su brazo. Probó y echó de ver que su trabajo le fructifica. Por tanto, no se apagará su luz en la noche. Aplica sus manos a las labores domésticas, aunque fatigosas y sus dedos manejan el uso. Abre su mano para socorrer al mendigo y tiende sus brazos al necesitado. No temerá para su casa los fríos y las nieves, porque todos sus domésticos traen vestidos forrados. Si labró ella misma para sí un vestido acolchado, lino y púrpura es su vestido. Su esposo hará un papel brillante en las asambleas públicas, sentado entre los senadores del país. Ella teje finísimas telas y las vende y entrega ricos ceñidores a los negociantes cananeos. La fortaleza y el decoro son sus atavíos, y estará alegre y risueña en el último día. Abre su boca con discursos y la ley de la bondad gobierna su lengua. Vela sobre la conducta de su familia y no come ociosa el pan. Levantáronse sus hijos y la aclamaron dichosísima. Su marido también la alabó diciendo: muchas mujeres han allegado riquezas, pero tú has aventajado a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será la celebrada. Dadle el fruto de sus manos y celébrense sus obras en la puerta de la ciudad. Seguido por el Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de Dios es semejante a un tesoro escondido en el campo, que si lo halla un hombre lo encubre de nuevo, y gozoso del hallazgo va y vende cuanto tiene y compra el campo. El reino de los cielos es asimismo semejante a un mercader que trata de perlas finas, y viniéndole a las manos una de gran valor, va y vende cuanto tiene y la compra. También es semejante al reino de los cielos a una red barredera que echada al mar allega todo género de peces, la cual llena sacan los pescadores, y sentados a la orilla van escogiendo los buenos y los meten en sus cestos y arrojan los de mala calidad. Así sucederá al fin del siglo. Saldrán los ángeles y separarán los malos de entre los justos, y arrojarlos en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Habéis entendido bien todas estas cosas? Sí, Señor, le respondieron. Y él añadió: por eso todo doctor bien instruido en lo que mira al reino de los cielos es semejante a un padre de familia que va sacando de su repuesto cosas nuevas y antiguas según conviene. Ave María Purísima, sin pecado concebida.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El nombre de la gloriosa Santa Ana solo nos es conocido por la tradición. No poseemos ningún documento acerca de los episodios de la vida de esta santa mujer. Ni siquiera se sabe el año de su muerte. Los escritos más antiguos que nos hablan de la abuela de nuestro Señor son los evangelios apócrifos, el Evangelio de la Natividad de María y de la infancia del Salvador, y finalmente el protoevangelio de Santiago, por lo que resulta difícil discernir la parte histórica de la legendaria. Nos contentaremos, pues, en relatar las circunstancias que refieren esos escritos, sin entrar en la crítica. Añadamos solamente que la Iglesia admite los tradicionales nombres de Joaquín y de Ana, con los cuales designamos los padres de la Santísima Virgen. Nació Ana muy probablemente en Belén, descendía por línea materna de la raza sacerdotal de Aarón, pues es creencia común que su padre Matán, que era sacerdote, pertenecía como San Joaquín a la familia real de David. La bienaventurada niña recibió en su nacimiento el nombre de Ana, que significa gracia o misericordia. Así convenía a la que estaba destinada a ser madre de aquella a quien el ángel había de llamar llena de gracia. Ana tuvo dos hermanas, Zoé, casada en Belén, que fue madre de Santa Isabel y abuela de San Juan Bautista, y María, desposada también en Belén, que fue madre de María Salomé, mujer de Cleofas o Alfeo, hermano de San José, según costumbre de los hebreos. El Evangelio llama hermana de la Santísima Virgen a María Salomé, de la que era la vez cuñada y prima hermana. Es creencia general entre los teólogos que nuestro Señor otorgó a Santa Ana el mismo favor que a Jeremías, a San Juan Bautista y probablemente a San José, es a saber, ser santificada en el seno de su madre. Una singularísima inocencia acrecentada sin cesar por los más valiosos tesoros espirituales. Fue patrimonio de su santa vida. Se cree piadosamente que a los 5 años fue conducida al templo, en donde moró 12 años consagrada al divino servicio. El Señor, que preparaba a María una morada conforme a su dignidad, escogió igualmente al ser dichoso que había de ser su Padre. Señor, dice la Santa Iglesia en sus oraciones, vos que entre todos los santos habéis escogido al bienaventurado Joaquín para ser padre de la madre de vuestro amado Hijo. Era Joaquín natural de Galilea, de la casa y familia de David. Él fue, dice San Juan Damasceno, el que recibió en matrimonio a Ana, mujer escogida por Dios y adornada de las más excelsas virtudes, cuando apenas contaba 24 años. El afortunado hijo de David vivió con su esposa en Nazaret, en donde tenía su casa, morada en la que debía obrarse el gran misterio de la encarnación del Verbo, el día de la Anunciación. Dios, cuya mirada abarca el presente, el pasado y el porvenir, dice Santa Brígida, no halló a nadie más digno ni más santo para padres de la Virgen María que a Santa Ana y a San Joaquín. Eran ambos justos a los ojos de Dios, dice San Lucas, hablando de los padres de San Juan Bautista, guardando como guardaban todos los mandamientos y leyes del Señor, irreprensiblemente. ¿Podían ser de otra manera los padres de la augusta Madre de Jesucristo, Hijo de Dios? San Jerónimo afirma que hacían 3 partes de sus bienes. La primera estaba destinada al templo de Jerusalén,
la segunda la distribuían entre los pobres, y la tercera servía para atender a las necesidades de la casa. Cuando se cumplieron sus días, nació de Ana la Madre de Dios. Según opinión común, sucedió esto en Jerusalén, en la misma casa en que hoy se levanta majestuosa la Basílica de Santa Ana. Darás a luz tus hijos con dolor, había dicho el Señor a la primera mujer al arrojarla del paraíso terrenal. Era un castigo del pecado, pero María no tuvo nunca nada común con el pecado, y esta ley de las hijas de Eva no alcanzó a su madre, del mismo modo que no le había alcanzado a ella la ley del pecado original. De esta suerte brilló en el mundo la aurora del gran día de la redención. No se olvidó Ana del voto que había hecho con su marido, y tan pronto como María pudo pasar sin sus cuidados maternales, pensaron en consagrarla al Señor, que se la había concedido. Conforme a los propios deseos de María, condujéronla al templo. La santa niña subió las 15 gradas del santuario y, admitida por los sacerdotes entre las vírgenes y viudas que vivían a la sombra de la casa de Dios, se consagró de lleno a su santo servicio, permaneciendo en el lugar santo desde los 3 años hasta que llegó la época de sus desposorios con San José. Forzoso pues le fue a Santa Ana separarse de su excelsa hija, mas ya que no podía habitar bajo el mismo techo que ella, se trasladó desde Belén a Jerusalén, tomando casa lo más cerca del templo posible. De este modo pudo seguir cuidando de la educación de la Santísima Virgen, a quien veía diariamente, pues Santa Ana habitaba más en el templo que en su propia casa, desde que su esposo San Joaquín murió dulcemente en sus amantes brazos poco después de la consagración de su inmaculada hija al Señor. Cumplida ya su misión en el mundo, pasó Santa Ana el resto de sus días entregada a continua oración y regalando su espíritu con la contemplación de las perfecciones de la Santísima Virgen. Ignoramos la fecha precisa de su muerte. Créese que murió algunos años después de San Joaquín, cuando María estaba aún en el templo. Suponen algunos que vivió hasta después del regreso de la Sagrada Familia de Egipto. Así parece que lo reveló la Santísima Virgen a Santa Brígida. Si tal fue, la bienaventurada Madre pudo ser testigo de la divina misión de su Santísima Hija, misión que el mismo ángel Gabriel le había tal vez revelado. Pudo estrechar contra su corazón con alegría inmensa a su nietecito amado, al Hijo de Dios, y morir llevando juntamente con las últimas oraciones de José y de María las postreras caricias y el último beso de Jesús. La Santa Madre de la Inmaculada ha sido siempre considerada como patrona del hogar doméstico, y es piadosa y muy fundada la creencia que la invocación de su nombre convierte en hacendosas a las mujeres un tanto descuidadas y protege a las trabajadoras hasta el punto de haber dado lugar la eficacia de su intercesión en este punto a la frase llena de sencilla ternura con que algunas mujeres que por necesidad tienen que abandonar sus casas durante algunas horas se dirigen a nuestra bienaventurada Santa Ana, dicen al tiempo de cerrar la puerta de su habitación: cuidadme el puchero. Frase es esta que en muy breves palabras
compendia y resume toda la vida de tan gloriosa santa, modelo de la mujer honesta y recogida, cuya dicha se cifra en servir a Dios, cuidando de su marido y de sus hijos, lejos del bullicio del mundo y sin experimentar el deseo malsano de ver y ser vista en paseos y espectáculos que tantos desórdenes y aún discordia suele llevar al hogar doméstico, amén de los dispendiosos gastos que suelen conducir a la ruina a innumerables familias. Dios, su marido y su hija fueron los objetos en que concentraron todos los afectos de Santa Ana, sin que fuera de ellos hubiera nada en el mundo que se llevara su atención. Por eso la vemos cuando la aflicción de su esterilidad dominaba su espíritu, correr al templo y a desahogar su corazón en el seno amoroso de Dios, en vez de andar de casa en casa como suelen hacer las mujeres nada discretas, dando aire a sus desventuras más o menos verdaderas y buscando en la murmuración un lenitivo a sus penas. La vemos también una vez colmados sus deseos maternales, recogerse en su casa para dar gracias al Señor y prepararse dignamente a educar a su hija en los principios del santo temor de Dios y en el amor a las virtudes domésticas en que de tal modo brillaba. Santa Ana crió a la Virgen Santísima a sus pechos sin confiar esta hermosa prerrogativa de la maternidad a senos mercenarios. En el apacible hogar de Belén, los bienaventurados San Joaquín y Santa Ana y la Inmaculada Virgen María constituyen, por decirlo así, tres cuerpos y una sola alma, sin que entre aquellos y su excelsa hija, hasta que fue esta consagrada a Dios en el templo, se interpusiera persona alguna, y Santa Ana especialmente, así que le había de ser madre de Dios, empezó a balbucir las primeras palabras. Fue la encargada de enseñarle los mandamientos de la ley divina, los salmos y todas las demás oraciones usadas entre los israelitas. El culto de Santa Ana se remonta a los primeros siglos del cristianismo, en cuya época tomó gran incremento, sobre todo en Oriente, en donde los santos padres cantaron a porfía las glorias de la Madre de la Virgen. Los primeros cristianos, dice San Epifanio, recogieron sus reliquias y las colocaron con gran pompa en la iglesia llamada Nuestra Señora en el valle de Josafat. En 550 el emperador Justiniano hizo construir en Constantinopla una iglesia en honor de Santa Ana y de San Joaquín, y según la tradición 2 siglos más tarde fue depositado allí el cuerpo de Santa Ana en 710. La iglesia griega honra a Santa Ana el 4 de septiembre, el 9 de diciembre celebra su concepción y el 25 de julio su muerte. En la iglesia latina, la fiesta de la abuela de nuestro Señor se celebra el 26 de julio, fecha en que fueron trasladadas sus reliquias a Constantinopla en 710. El nombre de Santa Ana consta en el breviario romano en el año 1550. Su fiesta, suprimida por San Pío V, fue restablecida por Gregorio XIII en 1584. Gregorio XV, en 24 de abril de 1622, la puso como fiesta de guardar. Clemente XII la elevó a rito de doble mayor el 20 de septiembre de 1708. En fin, León XIII, cuyo nombre de pila era Joaquín, el 1 de agosto de 1879, estableció con rito de doble de segunda clase las fiestas de San Joaquín y de Santa Ana.
Hoy son pocas las familias verdaderamente cristianas que nos siguen en este punto, lo antiguamente establecido, ofreciendo a Dios el santo sacrificio de la misa por intercesión de nuestra bienaventurada, a quien la Iglesia dedica la siguiente oración. Oh Dios, que te dignaste hacer a Santa Ana la gracia de que fuese madre de la madre de tu unigénito Hijo, concédenos por tu bondad que los que celebramos su fiesta merezcamos lograr para contigo su poderoso patrocinio por nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima, Sin pecado concebido. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.